primera vez en más de 3 años. El señor Abbott iba a reunirse con su nieto, William Delacroix Abbott Jr. Regresaba de su despliegue militar. No hacía falta decir que el anciano se había despertado esa mañana con un hormigueo de excitación recorriéndole las venas. Saber que su nieto le visitaría después de haber desertado de la familia durante más de un trienio le tenía en un estado de ánimo inmejorable. El señor Abbott besó la fotografía de su esposa en la mesilla de noche y pasó un dedo por la mejilla de la imagen con una ternura que solo la ausencia puede otorgar. La señora Abbott llevaba desaparecida unos 6 años. 2 antes de que William decidiera alistarse en el ejército y 1 después de que el señor Abbott se mudara a una residencia de ancianos semiautónoma. Al señor Abbott, al que llamaremos Charles, introdujo sus pies en las zapatillas Pentec, marrones y amarillas, y movió los dedos para que la sangre circulara hasta sus extremidades. A pesar de su avanzada edad, Charles se enorgullecía de no tener problemas cardíacos. Siempre presumía 86 años y con un motor que podría rivalizar con el de un chaval joven. Pruébenme. Le soltaba con una sonrisa pícara al variado elenco de enfermeras que le atendían en la residencia. Aunque siempre se mantendría fiel a Betty, eso no le impedía coquetear con ella siempre que podía. No era culpa suya que fueran tan guapas. Nunca había tenido a tantas mujeres dedicadas a asegurarse de que se sintiera bien, y era un buen golpe para su ego. Charles se acercó al armario y eligió una camisa de franela azul grisácea y un cinturón negro para su gran salida. Su nieto venía a verle. Su nieto y él iban a ir al circo. Charles no pisaba un circo desde que llevó a un William padre. Entonces, un niño pequeño. A las grandes carpas hacía más de 50 años. La verdad, le daba igual lo que hicieran. Lo único que quería era pasar un rato de calidad con su nieto. Se dirigió a la cocina y comenzó su rutina matutina. Sacó los utensilios del cajón y entrecerró los ojos al comprobar que seguían siendo todos de plástico. En aquella residencia, cuanto más viejo te volvías, más cautelosos se ponían con las herramientas de cocina de verdad. Ni siquiera podía cocinar por su cuenta porque todo era de plástico. Aunque a Charles no le molestaba la comida que le servían. Detestaba que le trataran como a un crío. Era un hombre adulto que no necesitaba ayuda. Y lo declaraba con orgullo a quien quisiera escucharle. Así que cogió una cuchara de plástico, un tenedor de plástico y un cuchillo de plástico y los llevó a la mesa del pequeño comedor. Volvió lentamente a la cocina. Cogió un plato de un armario y un vaso de plástico. Lo dispuso todo con esmero. Revisó la posición del tenedor. Pasó la toalla por cada instrumento de plástico y regresó a su habitación. Tenía exactamente 17 minutos antes de que la señora del carrito de la comida llamara a su puerta y le preguntara qué quería para desayunar. Le llevó exactamente 15 minutos vestirse y 2 más para llegar a la puerta. 30 segundos después, Diane llamó a su puerta. Él se alisó lo que le quedaba de cabello y abrió la puerta con una amplia sonrisa. Diane le deseó buenos días y comentó que sería lo mismo de siempre. Charles asintió en silencio, sin decir palabra, permitiéndole llenar su plato con unos insípidos huevos revueltos, bacon recocido y una rodaja de tomate que parecía más triste que Molly del 3er piso. Molly era una anciana que había perdido a su hijo en un trágico accidente y no había vuelto a ser la misma desde entonces. Diane le deseó un buen día y ya se disponía a salir con su carrito cuando Charles le anunció que su nieto venía hoy. Ella le miró desconcertada. Era normal. Charles casi nunca hablaba con ella. Al fin y al cabo, no era tan guapa como las otras enfermeras. Diane respondió con un por supuesto que sí y le deseó un buen día de nuevo. La puerta se cerró tras ella y un Charles sonriente se acercó a su desayuno. Cuando terminó de comer, miró el reloj.
La misma hora de siempre. Ahora solo tenía que esperar a que su nieto llegara. Charles se acercó al sofá y decidió cerrar los ojos unos segundos. Unos minutos después, el zumbido estridente de la recepción llamando a su habitación le despertó. Una voz anunció que su visita había llegado. Charles tosió. Se aclaró la garganta y les dijo que ya bajaba a recibirle. Cogió su sombrero de la percha y sus llaves del adorno de madera con forma de gato que salía de la pared antes de dejar atrás su pequeño 2 habitaciones y media. Cerró la puerta con llave y comprobó 2 veces el cerrojo antes de meterse por fin en el ascensor que le llevaría a la planta baja. Demasiado tarde. Se dio cuenta de que había olvidado el bastón. Pero hoy era un buen día. No creía que lo necesitara. El tiempo estaba seco y su reumatismo no le atacaría. No iba a subir ahora por él. Hoy era un día ajetreado. Las enfermeras se movían de un lado a otro, zumbando como abejitas laboriosas. La atención de la recepcionista también estaba completamente copada por una pareja que buscaba un lugar para su madre. Los ojos de Charles escudriñaron la multitud y por fin encontró a William fuera, fumando un cigarrillo junto a la entrada. Extrañamente, llevaba puesto su uniforme militar. Cuando Charles salió, le preguntó por qué iba con el uniforme. Por supuesto, si eso significaba que ya se iba otra vez. William soltó una risita y solo respondió que quería asegurarse de que Charles le reconocería. Charles se sintió un poco mareado cuando el sol le dio en los ojos, pero caminó con calma junto a su nieto. Le sorprendió que no tomaran el coche y que, en cambio, se dirigieran a pie hacia su destino. William le explicó que el recinto ferial estaba a la vuelta de la esquina, a 2 calles de su residencia. Charles asintió, emocionado. Ni siquiera sabía que se celebraba un evento así tan cerca de donde vivía. Se sentía un poco cansado cuando llegaron a la feria. Puede que solo fueran 15 minutos de paseo, pero el sol abrasaba y quizás se había vestido demasiado abrigado para el día. De no ser por su sombrero, estaba seguro de que su cabeza calva acabaría quemada. Se acercó a la fuente más cercana y bebió suficiente agua para sentirse mejor. Pero Charles seguía un poco mareado. Aún así, no dijo ni una palabra. No quería arruinar su día con su nieto. Podía aguantar el mareo si eso significaba pasar un rato de calidad con William. Hablaron del ejército. Charles había hecho la mili y participado en su buen puñado de misiones antes de retirarse. Así que sentía que ambos estaban más unidos que nunca. A diferencia de lo que había pasado con su propio hijo, William padre, que había elegido trabajar como periodista y no había hecho el servicio. Pero se alegraba de que su nieto fuera un poco más patriótico. El día avanzó y pasearon por la feria hasta llegar a la gran carpa. Ahí era donde ocurría todo. Los magos, los payasos, los bailarines, los acróbatas. Ponía que el espectáculo empezaba a las 2. Mirando su reloj, Charles se sorprendió al ver que ya eran casi las 2. William había ido a buscarle sobre las 10 de la mañana y le habría jurado que, como mucho, había pasado 1 hora en su compañía. La buena compañía hace que el tiempo vuele. Aparentemente, no lo cuestionó más y se adentró en la oscuridad de la carpa para elegir un asiento en la primera fila. Afortunadamente, la carpa estaba casi vacía, excepto por unos cuantos trabajadores preparando la iluminación. Charles se sentó lo más cómodamente que pudo en el banco de madera. Cuando se giró para mirar a William, ya no estaba allí. Charles se preocupó por un segundo, pero luego pensó que su nieto habría ido a buscarles algo de beber, lo cual no era mala idea, pues Charles empezaba a notar la garganta seca. Sus labios estaban agrietados cuando se los mordisqueó y su lengua se sentía como papel de lija en su boca.
Cerró los ojos un segundo e inhaló profundamente. Cuando los reabrió, probablemente solo unos minutos después, y no más, el espectáculo estaba a punto de comenzar y la carpa se había llenado de gente. Había un montón de niños con máscaras de payaso grotescas y adultos con cuernos entre el público. Pero lo atribuyó al frenesí del circo. Todo el mundo quería sumarse al ambiente. Nada más. A su izquierda, una niña pequeña jugaba con una muñeca que tenía ojos de botón, como las de sus tiempos. Al inspeccionarla un poco más de cerca, parecía que la cabeza de la muñeca había sido cosida varias veces. Quizás el perro de la niña se la había arrancado. Le daba un aire un tanto siniestro al juguete infantil. Pero ¿quién era él para cuestionar los gustos de una niña? El sudor le cubrió lentamente la frente, y Charles se quitó el sombrero. Ahora que había tanta gente en la carpa, la temperatura había aumentado exponencialmente, a pesar de las franjas rojas y blancas, negras y azules. Estaba bastante seguro de que la carpa era roja y blanca la última vez que la miró. Bajo una carpa negra y con el alto sol fuera, era natural que hiciera tanto calor. ¿Qué estaba haciendo William, tardando tanto con los refrescos? Miró a izquierda y derecha, al frente, detrás, fuera de las máscaras y el maquillaje distorsionado que hacía que los adultos parecieran demonios. Charles no podía ver el rostro amable de su nieto. El anciano empezó a preocuparse un poco más y quiso salir de la carpa para ir a buscarle. Pero pronto el maestro de ceremonias fue iluminado por el foco y el hombre detrás de él le sentó de nuevo en su asiento. Aunque fue un gesto grosero, Charles entendió que, de pie, estaba tapando la vista. Charles se sintió inquieto. Había algo increíblemente extraño en aquella carpa de circo, y no pensaba solo en el color negro y azul. El maestro de ceremonias iba vestido completamente de negro, a diferencia de los colores chillones habituales del circo. Charles tragó con dificultad, debido a la falta de saliva en su boca, y miró a su alrededor una última vez. Después de anunciar al primer artista, el público vitoreó, pero Charles no estaba seguro de haber oído bien. Solo cuando la vio en el escenario lo entendió. Había oído bien, saliendo directamente de una pesadilla de Tim Burton. Una muñeca humana con extremidades apenas sujetas por gruesos hilos de hierro. Empezó a bailar y luego a contorsionarse. El sonido de sus huesos rompiéndose y su piel desgarrándose llenaba la sala. El público aplaudía su actuación incluso cuando uno de sus hombros se dislocaba. Incapaz de soportar su peso mientras se sostenía contra el poste, su baile le recordó un espectáculo de burlesque de no muertos. Y cuando se acercó a donde él estaba sentado, pudo oler claramente la carne en un estado avanzado de putrefacción. Su corazón se le subió a la garganta y sintió náuseas cuando ella le guiñó un ojo. Sus párpados e iris retorciéndose antes de volver a hundirse en sus cuencas. Cuando terminó su número, Charles no deseaba nada más que largarse de aquella carpa. Una vez más, intentó marcharse, pero el hombre detrás de él le volvió a sentar a la fuerza y se vio obligado a presenciar cómo un par de payasos salían al escenario. El maquillaje de sus rostros les hacía parecer unos fantasmagóricos y pérfidos arlequines, en blanco y negro, con unos labios de un rojo sanguinolento. Parecía que hubieran hundido los dientes en carne humana y estuvieran salpicados con la sangre de sus víctimas. A Charles le empeoró el mareo. Pasearon en sus mortíferos monociclos por la pista circular y pellizcaron el clavel negro prendido en sus trajes, salpicando un líquido rojo hacia los asientos de la primera fila. Cuando le salpicó, Charles entró en pánico. Era sangre, espesa y caliente, como si acabara de ser arrancada de un cuerpo. Un jadeo audible se le escapó.
pero fue ahogado por los vítores de la multitud. Intentó levantarse de nuevo, pero le obligaron a volver a sentarse, esta vez con más intensidad. Cerró los ojos un segundo y, cuando los reabrió, los payasos estaban recreando el famoso truco de los pañuelos. Pero en lugar de sacar pañuelos de sus mangas, estaban sacando tripas hirviendo. Su hedor putrefacto y sanguinolento le llegó a la nariz, y Charles gimió por primera vez. Gritó con fuerza y llamó a William por su nombre. Otra vez intentó salir, pero el hombre detrás de él estaba decidido a mantenerle clavado en su asiento. Las manos ensangrentadas de los payasos pasaron al siguiente truco famoso: el malabarismo con varios bolos. Pero no eran bolos, eran huesos y calaveras, y sus dedos sangrientos dejaban una huella en el marfil. Aún colgaban jirones de carne en los extremos de algunos huesos. Y Charles pensó que iba a perder el conocimiento. Fue solo cuando vio la cabeza de William entre las manos de uno de los payasos, cuando finalmente forcejeó para salir. Pellizcó al hombre de detrás en el vientre. Le plantó su puño en la cara a otro mientras intentaba escapar hacia el sol brillante fuera de la carpa, dirigida por el mismísimo demonio. Unas manos le atraparon y quedó inmovilizado. Pero intentó morder, intentó patear e intentó luchar con todo lo que tenía. Gritó que le soltaran, llamándoles demonios, y volvió a gritar el nombre de William, preguntándole dónde estaba. Una voz firme le interrumpió, diciéndole que tenía que calmarse, que estaba asustando a los niños. Cuando Charles reabrió los ojos, le habían detenido unos guardias bajo el sol, en un parque lleno de niños. Llamaron a la residencia donde vivía y fue escoltado de vuelta a su habitación. Lucy, una joven enfermera, le dio su medicación. Charles preguntó por William, diciendo que quería ver a su nieto y que él le creería. Lucy le enjugó la sudorosa frente y le hizo beber un poco de agua para que pudiera tragarse la medicación. Entonces le explicó: «Señor Abbott, William murió hace 2 años. Durante su despliegue, tiene que dejar de salir de aquí y de ir al parque a asustar a los niños. O tendremos que trasladarle a otro centro».